Una profesora donó los ahorros de toda su vida para salvar la casa de sus padres adoptivos. Cuando descubrió que había sido excluida del testamento, su mundo se derrumbó. Salieron a la luz secretos familiares y reapareció una hermana biológica tras 40 años de separación, cambiando sus vidas de formas que nadie podría imaginar. Una historia de traición, valentía y autodescubrimiento que te hará replantearte el significado de la familia. Prepárate, porque este emotivo viaje te llegará al corazón. Suscríbete al canal, dale a me gusta a este vídeo y comenta desde dónde lo estás viendo. La copa de vino se resbaló de los dedos de Elena antes de que pudiera procesar lo que acababa de oír. El líquido burdeo se extendió como una mancha violenta sobre la inmaculada alfombra persa del salón de sus padres adoptivos, un regalo que ella misma les había hecho la Navidad anterior. Dios mío, Elena, esa alfombra costó una fortuna. Cecilia, su madre adoptiva, se levantó bruscamente del sillón, con el rostro contraído en una expresión de disgusto familiar. Pero Elena apenas registró la queja. Sus oídos aún resonaban con las palabras que su padre adoptivo, Augusto, había pronunciado despreocupadamente momentos antes, como si comentara el tiempo y no algo que acababa de destrozar su mundo. Así que hemos decidido dejar la casa y la finca a Roberto y Marcela. Al fin y al cabo, ellos tienen los niños y necesitarán espacio. El apartamento de la playa se lo quedará Juliana, ya que siempre le ha encantado ese lugar. Ni una sola mención a su nombre. Nada para Elena, que había dado $60,000, los ahorros de 15 años como profesora, para evitar que el banco se quedara con esa misma casa hacía solo 8 meses. Lo siento por la alfombra, murmuró Elena mecánicamente mientras se agachaba para intentar limpiar la mancha, más para ocultar el temblor de su rostro que por verdadera preocupación por la tela arruinada. Roberto, su hermano adoptivo, carraspeó incómodo al otro lado de la sala. Su esposa Marcela estudiaba con repentino interés la ensalada de su plato. Juliana, la hermana menor, miraba por la ventana como si la vista del jardín bien cuidado fuera lo más fascinante del mundo. «Déjalo para después, Elena», dijo Augusto con impaciencia. «Como te decía antes de ese accidente, lo importante es que todo quede bien resuelto mientras aún estamos lúcidos». Elena se levantó lentamente. A sus 45 años, siempre había sido el pilar emocional y, a menudo, financiero de la familia. Soltera, dedicada a su carrera como profesora universitaria y a los padres adoptivos que la acogieron a los 7 años, tras perder a sus padres biológicos en un accidente. Nunca había cuestionado su lugar en esa familia, hasta ese momento. «Papá», comenzó, con una voz extrañamente tranquila teniendo en cuenta el torbellino que se agitaba en su interior. «Los $60,000 que te di para salvar esta casa, ¿era un préstamo?», la interrumpió Cecilia, con un tono cortante que Elena conocía bien. «Porque nunca te oí decir que esperabas que se lo devolvieran». «No, no era un préstamo», respondió Elena, sintiendo una punzada aguda en el pecho. «Era una ayuda, para conservar nuestra casa familiar». «Y te lo agradecemos mucho, querida», intervino Augusto con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre has sido muy generosa. Es una de tus mejores cualidades». Roberto finalmente pareció encontrar su voz. «Elena, tienes que entenderlo. Es una cuestión práctica. No tienes hijos. Tienes una carrera estable. Y nosotros tenemos 3 hijos que criar», añadió Marcela, recuperándose de repente de su fascinación por el contenido del plato. «Tenemos que pensar en su futuro». Elena sintió que la sangre le latía en las sienes. 25 años enseñando literatura le habían proporcionado un amplio vocabulario, pero en ese momento ninguna palabra le parecía adecuada para expresar la sensación de traición que inundaba su ser. «Lo entiendo», fue todo lo que pudo decir, aunque no lo entendía. No realmente. ¿Cómo podía comprender que la excluyeran tan completamente, después de toda una vida de dedicación? Fue entonces cuando Cecilia puso la guinda al pastel de absurdos de aquella noche. Inclinándose hacia adelante con esa expresión que Elena conocía tan bien, una mezcla de determinación y manipulación emocional, su madre adoptiva dijo: «Por cierto, Elena, la tubería principal tiene un problema grave. El fontanero calcula que costará unos 15,000 arreglarlo todo. Teniendo en cuenta que tú no tienes grandes gastos como tus hermanos». La sala se sumió en un silencio sepulcral.
solo roto por el tintineo de los cubiertos cuando Juliana, volviéndose finalmente de la ventana, dejó caer el tenedor en el plato. La sugerencia de Cecilia flotó en el aire como un insulto físico. Elena sintió que le subía el calor por el cuello, una sensación que no experimentaba desde la época del colegio, cuando se burlaban de ella por ser adoptada. «A ver si lo entiendo bien», dijo Elena, con su voz académica, la que usaba cuando sus alumnos presentaban teorías particularmente absurdas. «He donado $60,000 para salvar esta casa. No estoy incluida en el testamento. ¿Y ahora me pides 15,000 más para arreglar las tuberías?» Augusto se acomodó incómodo en la silla. «Elena, querida, no es así». «Es exactamente así, papá», respondió ella, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su voz. En casi 4 décadas en esa familia, rara vez había confrontado a sus padres adoptivos. «Francamente, Elena», suspiró dramáticamente Cecilia, «después de todo lo que hemos hecho por ti, te acogimos cuando nadie más te quería, te dimos una educación, oportunidades». «Mamá», exclamó Juliana escandalizada. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las palabras de Cecilia, «cuando nadie más te quiso», resonaban en su mente. Así era como lo veían ellos. Un acto de caridad, no de amor. «Tenía 7 años», dijo Elena lentamente, luchando por mantener la compostura. «Mon, mis padres acababan de morir, y durante todos estos años creí que era parte de esta familia». Roberto carraspeó. «Elena, claro que eres parte de la familia. Mamá no quería decir...». «Sé exactamente lo que quería decir», le interrumpió Elena levantándose. De repente, se sintió claustrofóbica en la sala que conocía tan bien. «Necesito aire». Salió al jardín, el lugar donde siempre se refugiaba cuando era niña. El aire de principios de otoño traía el olor de los crisantemos y la tierra húmeda. Elena respiró hondo, tratando de controlar el torbellino de emociones. Detrás de ella, se abrió la puerta. Era Marcela, la esposa de Roberto, con 2 vasos de agua en la mano. «Pensé que lo necesitarías», le ofreció, tendiéndole uno de los vasos. Elena lo aceptó en silencio, observando a su cuñada. Marcela y ella nunca habían sido cercanas, cordiales, pero distantes. Elena siempre había sentido que la otra la veía como una competidora por la atención de la familia. «Siento mucho lo que ha pasado ahí dentro», dijo Marcela, sorprendiendo a Elena. «No estoy de acuerdo con la forma en que están llevando esto». Elena bebió un sorbo de agua, ganando tiempo para entender este comportamiento inesperado. «Gracias, pero no necesito que me compadezcas». «No es pena», respondió Marcela rápidamente. «Es reconocimiento. Roberto y yo sabemos todo lo que has hecho por esta familia, especialmente por el dinero de la hipoteca». Elena observó una pequeña araña tejiendo su telaraña entre los arbustos de lavanda. «Al parecer, no lo suficiente. No lo entiendes». Marcela bajó la voz, mirando hacia la puerta como si temiera que la oyeran. «Roberto intentó convencer a sus padres de que te incluyeran, pero Cecilia se mantuvo inflexible. Dijo que tú no lo necesitabas, como nosotros, que tu carrera era estable, que se lo debías a la familia». «¿Debía?», repitió Elena incrédula. «¿Por haberme adoptado?». Marcela asintió incómoda. Ella siempre ha tenido esa visión, como si tuvieras una deuda eterna por haberte acogido. Roberto no estaba de acuerdo, pero ya conoces a Cecilia cuando se le mete algo en la cabeza. ¿Y Augusto? Mi padre siempre me pareció más justo». La palabra sonó amarga en la boca de Elena. «Está viejo, Elena», cada vez más influenciado por Cecilia. Elena observó la casa a través de las ventanas iluminadas. Dentro, podía ver a Roberto gesticulando, probablemente discutiendo con Cecilia. Juliana parecía estar llorando, mientras Augusto permanecía sentado, pareciendo más pequeño y frágil de lo que ella recordaba. ¿Sabes lo que es irónico, Marcela? Nunca esperé una herencia. Ni siquiera lo pensé. El dinero que di fue por amor, no por inversión. Elena sintió que las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuvo. Lo que duele es darme cuenta de que, después de todos estos años, todavía me ven como una extraña. Marcela le tocó el brazo con vacilación. No todos lo ven así, Elena.
La puerta se abrió de nuevo y apareció Roberto, con el rostro tenso. «Elena, tienes que volver. Las cosas se están poniendo feas ahí dentro. Juliana está discutiendo con mamá y... Bueno, tienes que volver». Elena suspiró profundamente. «No sé si tengo fuerzas para más enfrentamientos hoy». «Por favor», insistió Roberto. «Siempre has sido la única que consigue calmar los ánimos cuando las cosas se calientan». Una vez más, Elena pensó con amargura que la estaban llamando para ser el pilar de la familia, la misma familia que acababa de dejar claro cuál era su verdadero lugar. Pero, por costumbre o tal vez por un atisbo de esperanza, asintió y siguió a Roberto de vuelta al interior de la casa, a la siguiente ronda de aquella dolorosa revelación. Al regresar al comedor, Elena se encontró con una escena caótica. Juliana, siempre la más emotiva de los hermanos, estaba de pie, gesticulando enfáticamente mientras se enfrentaba a Cecilia. «¿Cómo has podido decirle eso, mamá? Cuando nadie más la quería. Elena no es un objeto de caridad». Cecilia mantenía su postura rígida, esa expresión que Elena conocía tan bien, mitad defensiva, mitad ofendida. «Solo estoy exponiendo los hechos. Esta familia ha hecho sacrificios para criar a 3 hijos, no solo a 2, como habíamos planeado originalmente». «¿Sacrificios?», interrumpió Elena, con voz baja pero audible. Todas las miradas se volvieron hacia ella. «¿Así es como lo ves, madre? ¿Como un sacrificio?». El silencio que siguió fue palpable. Augusto finalmente se levantó de su silla, pareciendo envejecer 10 años en esa sola noche. «Elena, siéntate, por favor», dijo, señalando la silla vacía. «Creo que tenemos que hablar con calma sobre todo esto». Elena dudó. Luego caminó lentamente hacia la silla y se sentó con la espalda recta, como la profesora disciplinada que era. Sus años de dar clases a aulas llenas de alumnos distraídos le habían dado una máscara profesional que ahora usaba como escudo. «No hay mucho más que hablar, papá», dijo con sorprendente tranquilidad. «Las decisiones ya están tomadas, ¿no?» «Elena», comenzó Augusto, frotándose la frente arrugada. «Tienes que entender que estas decisiones no reflejan lo que sentimos por ti». «¿No?», preguntó Elena, levantando una ceja. «Entonces, ¿cómo debo interpretar que me excluyan por completo, especialmente después de haber contribuido sustancialmente a salvar esta casa? Siempre has sido autosuficiente», intervino Cecilia. «Siempre has sabido cuidar de ti misma, a diferencia de Juliana, que vive de trabajo en trabajo, o Roberto, que tiene 3 hijos que criar. ¿Y eso es un castigo por ser responsable?», preguntó Elena incrédula. «Nadie está castigando a nadie», dijo Augusto, tratando de calmar los ánimos. «Es una cuestión de necesidad, Elena. Tus hermanos lo necesitan más». Elena miró alrededor de la mesa, a los rostros de su familia. Roberto evitaba su mirada. Marcela parecía genuinamente incómoda. Juliana tenía lágrimas en los ojos, y sus padres, a quienes había llamado madre y padre durante casi 4 décadas, parecían estar mirando a una extraña. «Díganme una cosa», dijo Elena después de un momento. «Si me hubiera casado y hubiera tenido hijos, ¿estaría incluida en el testamento?». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Entonces no se trata solo de necesidad, ¿verdad? Se trata de conformidad, de vivir la vida que esperaban que yo viviera». «Ahora estás siendo irracional», declaró Cecilia, cruzando los brazos. «Tú elegiste dedicarte a tu carrera en lugar de formar una familia. Nadie te obligó». «Cecilia», exclamó Augusto, en un raro momento de contradicción con su esposa. Elena sintió que algo se rompía dentro de ella, una última barrera de autocontrol. «Yo elegí dedicarme a vosotros. Rechacé una oferta para dar clases en Stanford hace 7 años porque mamá tenía problemas de salud y no quería dejarla. Dejé de lado relaciones que podrían haber funcionado porque siempre di prioridad a esta familia, y ahora descubro que durante todo este tiempo, a vuestros ojos, nunca dejé de ser la adoptada». Las palabras salieron como dardos envenenados. Décadas de rencor no reconocido finalmente salían a la superficie. Elena nunca había hablado así con sus padres adoptivos. El respeto y la gratitud siempre habían frenado cualquier impulso de confrontación. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Fue Juliana quien lo rompió, con voz temblorosa.
No quiero el apartamento de la playa, declaró de repente. Si alguien debe quedárselo, es Elena. Cecilia se volvió hacia su hija menor, indignada. No seas ridícula, Juliana. ¿Qué haría Elena con un apartamento en la playa? Si apenas sale de la biblioteca de la universidad. No es justo, mamá, insistió Juliana, encontrando un valor que sorprendió a todos. Elena siempre ha estado aquí para nosotros. Siempre. Cuando tuviste ese problema en la cadera, ¿quién durmió en el hospital durante 2 semanas? Cuando papá perdió su trabajo antes de jubilarse, ¿quién ayudó con las facturas? Elena se merece un reconocimiento. Elena miró a su hermana menor con una mezcla de sorpresa y gratitud. Nunca esperó que Juliana, siempre tan protegida por Cecilia, se posicionara así. No necesito caridad, dijo Elena suavemente. Solo necesito entender por qué, después de todos estos años, todavía se me considera menos hija que a Roberto y Juliana. Los hombros de Augusto se hundieron visiblemente. Por primera vez en toda la noche, Elena vio un destello de vergüenza en los ojos de su padre. Elena, comenzó a decir, pero fue interrumpido por el estridente sonido del timbre. Los 6 se miraron, confundidos. No esperaban a nadie más para la cena familiar semanal. ¿Quién puede ser a estas horas?, murmuró Cecilia, levantándose para abrir la puerta. El breve interludio le dio a Elena un momento para respirar, para intentar procesar la montaña rusa emocional de esa noche. Poco sabía ella que la persona al otro lado de la puerta estaba a punto de añadir un giro aún más inesperado a esa ya tumultuosa reunión familiar. Una voz familiar resonó en el vestíbulo, seguida de pasos que se acercaban al comedor. Elena sintió que su cuerpo se tensaba al reconocer ese tono grave y cálido que no había oído en casi 2 años. «Perdón por interrumpir la cena familiar», dijo Miguel Almeida, deteniéndose en la entrada de la sala. Alto, con canas en las sienes y ojos perspicaces que inmediatamente encontraron los de Elena. Miguel había sido compañero de Elena en el departamento de literatura durante 15 años, un amigo íntimo que se convirtió en algo más, brevemente, antes de que las responsabilidades de ella con la familia interrumpieran la incipiente relación. Ahora, allí estaba, con una carpeta de documentos en la mano y una expresión que mezclaba determinación e incomodidad. «¿Miguel?» La voz de Elena sonó débil. «¿Qué haces aquí?» Cecilia, que lo seguía de cerca, parecía intrigada y ligeramente irritada por la interrupción. «El profesor Almeida insistió en que necesitaba hablar con usted urgentemente. Dijo que era un asunto del departamento. En realidad», comenzó Miguel, enderezando los hombros, «no es un asunto del departamento. Le pido disculpas por la pequeña mentira, señora Cecilia, pero necesitaba asegurarme de que me dejaran entrar». El silencio que siguió fue roto por Augusto, que se levantó lentamente y extendió la mano. «Miguel, ¿cuánto tiempo? Por favor, únete a nosotros». «Gracias, señor Augusto, pero no pienso quedarme», respondió Miguel, estrechando la mano que le ofrecían. «En realidad, he venido porque me han informado de algo que está pasando aquí hoy». Elena frunció el ceño. «¿Informado? ¿Por quién?» Miguel dudó. Luego señaló a Juliana con un ligero movimiento de cabeza. «Su hermana me llamó hace 1 hora». Todas las miradas se volvieron hacia Juliana, que se sonrojó pero se mantuvo firme. «Sí, llamé. Elena siempre los ha respetado demasiado como para luchar por sí misma. Pensé que necesitaba un aliado». «Juliana», exclamó Cecilia, horrorizada. «Exponer los problemas familiares a extraños. Miguel no es un extraño», replicó Juliana. «Y además, es abogado antes que profesor de literatura». Esta revelación provocó un cambio palpable en el ambiente de la sala. Elena, tan sorprendida como los demás, miró a Miguel. «Nunca mencionaste que tenías formación en Derecho». Miguel esbozó una pequeña sonrisa. «Me licencié en Derecho antes de dedicarme a la literatura. Rara vez ejerzo, pero mantengo la licencia activa. Y cuando Juliana me contó lo que estaba pasando...» «Eso es absurdo», interrumpió Cecilia, cruzando los brazos. «Los asuntos testamentarios son privados, de la familia». «Exactamente», respondió Miguel con calma. «Y Elena es parte de esta familia, ¿no? Al menos legalmente, teniendo en cuenta que los papeles de adopción que firmaron sus padres hace 38 años le garantizan exactamente los mismos derechos que a sus hermanos biológicos».
Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, al darse cuenta de a dónde quería llegar Miguel. «¿Qué está insinuando exactamente, profesor?», preguntó Augusto, con voz repentinamente cautelosa. Miguel abrió la carpeta que llevaba. «No estoy insinuando nada, señor Augusto. Solo estoy señalando hechos legales. En primer lugar, la ley brasileña no permite que los padres deshereden completamente a sus hijos legítimos, ya sean biológicos o adoptivos. La exclusión de Elena del testamento, si se llevara a cabo, sería impugnable por ley». «Eso es ridículo», espetó Cecilia. Pero Elena percibió un temblor en su voz. «Nuestro abogado nunca permitiría un error así. ¿Su abogado es consciente de que Elena contribuyó sustancialmente a salvar la propiedad que ahora pretenden dejar exclusivamente a Roberto?», preguntó Miguel, manteniendo un tono profesional. «Porque eso podría interpretarse como enriquecimiento ilícito, teniendo en cuenta que su contribución no se reconoce en la distribución de los bienes». Roberto carraspeó, visiblemente incómodo. Elena nunca dijo que esperara nada a cambio. «¿Y eso mejora o empeora la situación desde el punto de vista ético?», preguntó Miguel, sin alterar su tono sereno. Elena finalmente encontró su voz. «Miguel, no te he pedido que vinieras aquí para amenazar a mi familia con demandas». «No estoy amenazando a nadie, Elena», respondió él, su mirada suavizándose al encontrarla de ella. «Solo estoy tratando de aportar algo de claridad jurídica a una situación que, en mi opinión, se está llevando más por las emociones que por la justicia». Augusto, que hasta entonces observaba a Miguel con expresión grave, finalmente habló. «Hija mía, ¿pretendes demandarnos?». La palabra «hija» golpeó a Elena como una ola. Después de una noche en la que su posición en la familia había sido tan brutalmente cuestionada, escuchar a su padre adoptivo usar ese término nuevamente le provocó un nudo en la garganta. «No, papá», respondió con sinceridad. «Nunca haría eso». «Entonces, ¿por qué su amigo está aquí hablando de leyes y derechos?», insistió Cecilia. Miguel cerró su maletín con calma. «Estoy aquí porque me importa Elena, y lo que es justo. Y porque creo que, en el fondo, a ustedes también les importa. De lo contrario, no habrían dedicado 4 décadas a criarla como a una hija». Las palabras flotaron en el aire, sencillas pero poderosas. Elena observó a sus padres adoptivos, buscando alguna señal de que las palabras de Miguel hubieran penetrado la barrera de justificaciones y racionalizaciones que habían construido. Fue Augusto quien primero mostró una reacción. Sus hombros se hundieron ligeramente y algo en sus ojos cambió. Un destello de reconocimiento, tal vez incluso de vergüenza. «Quizás», dijo lentamente, «tenemos que replantearnos algunas cosas». El comentario de Augusto flotó en el aire como una frágil posibilidad de cambio. Cecilia lanzó una mirada fulminante a su marido, pero permaneció en silencio, algo inusual que todos en la sala notaron de inmediato. «Creo que esta conversación ya ha ido demasiado lejos para una noche», dijo Elena, levantándose de la silla. El agotamiento emocional finalmente la alcanzaba. «Miguel, te agradezco tu intervención, pero necesito procesar todo esto sola». Miguel asintió, respetando su decisión, pero sus ojos transmitían preocupación. «Entiendo. ¿Puedo acompañarte a casa?». Antes de que Elena pudiera responder, Cecilia recuperó la voz. «¿Así que eso es todo? ¿Traes a un abogado para intimidarnos y te vas sin más?». «Mamá», respondió Elena, demasiado cansada para otra discusión. «Miguel no ha venido a intimidar a nadie. Y sí, me voy porque necesito espacio para pensar». «Típico», murmuró Cecilia. «Cuando las cosas se ponen difíciles, te aíslas. Siempre has sido así». Elena sintió el impacto de las palabras como una bofetada. Era cierto. Su mecanismo de defensa siempre había sido el retraimiento, la huida hacia los libros y el trabajo. Pero oírlo ahora, utilizado como arma contra ella, le dolía de una manera especial. «Quizás me aíslo porque crecí sintiendo que nunca pertenecí completamente a esta familia», respondió Elena, sin poder contener las palabras. Y, al parecer, tenía razón. Roberto se levantó, rompiendo la tensión creciente. «Elena, no te vayas así. Podemos resolver esto como adultos, como familia». «¿Familia?», se rió Elena sin humor. «¿Cuál de ellas, Roberto?».
¿La que me acogió a los 7 años prometiéndome que sería su hija? ¿O la que acaba de dejar claro que soy una especie de pariente de segunda clase? Miguel dio un paso adelante, colocándose sutilmente al lado de Elena. No la tocó, pero su presencia ofrecía un apoyo silencioso. Quizás sea mejor que todos descansen y retomen esta conversación con los ánimos más calmados. Fue entonces cuando un sonido sorprendente rompió la tensión en el ambiente. El llanto ahogado de Augusto. Todos se volvieron hacia el patriarca, conmocionados. En casi 4 décadas, Elena solo había visto llorar a su padre adoptivo en 2 ocasiones, en el funeral de sus propios padres y cuando Roberto sufrió un grave accidente de coche en su adolescencia. «¿Papá?», murmuró Elena, toda su ira momentáneamente sustituida por la preocupación. Augusto levantó la cara, sin importarle ocultar las lágrimas que mojaban sus mejillas arrugadas. «¿Qué estamos haciendo?», preguntó, más para sí mismo que para los demás. «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Cecilia puso una mano vacilante en el hombro de su marido. «Augusto, contrólate. No hay necesidad de eso». Pero Augusto apartó la mano de su esposa con un gesto suave pero decidido. «Hay toda la necesidad, Cecilia. Míranos. Mira a nuestra hija». La forma en que enfatizó la palabra «hija» no pasó desapercibida para nadie. «Cuando adoptamos a Elena», continuó Augusto, mirando ahora directamente a su hija adoptiva, «me prometí a mí mismo que nunca habría ninguna diferencia entre ella y los hijos que Cecilia y yo tuvimos. Fue una promesa que hice de corazón». «Y la has cumplido, papá», respondió Elena con suavidad. «Durante muchos años nunca me he sentido menos querida. Pero en algún momento fallé», continuó Augusto, ignorando la mirada de advertencia de Cecilia. «Quizás poco a poco, sin darme cuenta, permití que se instalaran pequeñas distinciones. Y entonces, cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes...». «Augusto, por favor», interrumpió Cecilia. «Estás emocionado. Podemos discutir esto en privado más tarde». «No, Cecilia», respondió Augusto con sorprendente firmeza. «No más conversaciones privadas, ni decisiones tomadas entre bastidores. Así es como hemos llegado a este punto». Miguel, sintiendo que su presencia podía complicar el momento familiar, dio un paso discreto hacia la puerta. «Quizás debería esperar fuera». «No», dijo Augusto, sorprendiendo a todos. «Por favor, quédate. Tuviste el valor de venir aquí a defender a Elena cuando nadie más lo hizo. Eso demuestra carácter». Elena observaba a su padre con creciente admiración. A sus 76 años, Augusto siempre había sido un hombre de pocas palabras, a menudo eclipsado por la dominante personalidad de Cecilia. Verlo así, asumiendo una postura firme, era algo completamente nuevo. «Papá», dijo suavemente, utilizando el término cariñoso que rara vez empleaba desde la adolescencia. «No tenemos que resolverlo todo ahora. Tenemos que empezar, al menos», insistió Augusto. Volviéndose hacia Roberto y Juliana, continuó. «¿Sabían ustedes de esta decisión sobre el testamento?». Roberto desvió la mirada, claramente incómodo. «Mamá y tú mencionasteis algo hace unos meses, pero pensé que era solo una idea inicial, no algo decidido». «Yo no sabía nada hasta hoy», afirmó Juliana, «y cuando lo he oído, no me lo podía creer». Cecilia se enderezó en la silla. «Solo estamos siendo prácticos, Augusto. A Elena nunca le importaron los bienes materiales». «No se trata de bienes materiales, Cecilia», replicó Augusto con una claridad que sorprendió a todos. «Se trata de pertenencia, de reconocimiento. Se trata de decirle a una hija que es tan importante como los demás». El silencio que siguió fue profundo. Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero las contuvo. Después de toda una vida buscando la aprobación, escuchar a su padre expresar por fin lo que ella siempre había sentido fue abrumador. Miguel observaba la escena con expresión contenida, pero sus ojos revelaban una profunda admiración por Augusto. Con delicadeza, dejó la carpeta de documentos sobre la mesa auxiliar. «Quizás», sugirió con calma, «esta sea una oportunidad para retomar algunas conversaciones importantes, no como una cuestión legal, sino como una familia que busca lo que es justo para todos sus miembros». Los días que siguieron a la turbulenta cena familiar fueron un periodo de intensa reflexión para Elena. Volver a la rutina de las clases y las reuniones departamentales le parecía surrealista tras la revelación que había puesto su vida patas arriba.
¿Cómo iba a discutir sobre Machado de Asís con sus alumnos cuando su propia vida se había convertido en una novela de desilusión familiar? El jueves, 3 días después de la cena, Elena estaba en su despacho de la universidad, tratando de concentrarse en los artículos que tenía que evaluar, cuando oyó un ligero golpe en la puerta. «Adelante», dijo, esperando que fuera algún alumno en busca de orientación. La figura vacilante de Juliana apareció, sosteniendo un pequeño ramo de lirios blancos, las flores favoritas de Elena. «Hola», dijo la hermana menor, pareciendo extrañamente tímida. «¿Puedo pasar?» Elena asintió, sorprendida por la visita inesperada. Juliana rara vez aparecía en su lugar de trabajo. «Qué bonito es tu despacho», comentó Juliana, mirando las estanterías repletas de libros y la vista de la plaza central del campus desde la ventana. «Siempre se me olvida lo académico que es». «Juliana», suspiró Elena, dejando a un lado los artículos. «Te agradezco la visita, pero dudo que hayas venido hasta aquí para admirar mi despacho». Juliana bajó la mirada y le tendió las flores. «Te traje esto. Sé que son tus favoritas». Elena aceptó el ramo y sintió su suave aroma. «Gracias. Son preciosas». Se instaló un silencio incómodo entre las hermanas, hasta que Juliana finalmente reunió el valor para hablar. «Quería pedirte perdón por no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando, por no haber cuestionado las decisiones de nuestros padres». Elena le indicó la silla frente a su escritorio. «Siéntate, Yu». Juliana se sentó, jugando nerviosamente con la pulsera de su muñeca, un hábito que tenía desde la adolescencia. «Hablé mucho con Roberto después de que te fuiste. Está destrozado, ¿sabes? Me dijo que intentó discutir con mamá sobre el testamento, pero ya sabes cómo es ella cuando decide algo». «Lo sé», asintió Elena secamente. «Pero también sé que tanto tú como Roberto sois adultos capaces de formar vuestras propias opiniones». «Es justo», admitió Juliana, encogiéndose un poco. «Creo que siempre ha sido más fácil seguir la corriente, dejar que mamá y papá tomaran las decisiones importantes». Dudó, y luego añadió: «Qué fácil te resultó asumir el papel de hija responsable, la que se ocupa de todos». Las palabras golpearon a Elena como una revelación repentina. ¿Era posible que, mientras ella se resentía por sentirse excluida en ciertos aspectos, sus hermanos la vieran como la favorita en otros? La hija perfecta, la brillante académica, la que siempre resolvía los problemas familiares. «Creo que todos asumimos roles en esta familia, ¿no?», reflexionó Elena. «Tú siempre fuiste la pequeña protegida, Roberto el hijo que continuaría el legado de papá, y yo, la roca», completó Juliana, «en quien todos podían confiar para ser fuerte, para ayudar, para sacrificarse cuando era necesario». Sus ojos se encontraron con los de Elena, incluso cuando no era justo pedirlo. Elena sintió un nudo en la garganta. Escuchar a su hermana menor, que siempre había parecido tan ajena a los dramas familiares más profundos, expresar exactamente cómo se sentía era inesperadamente conmovedor. «Miguel parece preocuparse realmente por ti», comentó Juliana, cambiando de tema. «Cuando le llamé aquella noche, no esperaba que apareciera allí en persona». Elena tomó un lirio del ramo y lo giró entre sus dedos. «No tenía por qué hacerlo, pero lo hizo», insistió Juliana. «Y mamá se enfadó mucho, lo que en mi opinión solo confirma que hizo lo correcto». Sonrió, una pequeña sonrisa cómplice que le recordó a Elena a la Juliana adolescente. «Por cierto, ¿qué pasó entre vosotros dos? Parecía conocer muy bien a nuestra familia». Elena dudó. Su breve romance con Miguel 2 años antes no era algo de lo que solía hablar, especialmente con su familia. «Somos compañeros de trabajo desde hace muchos años, Yu. Es normal que conozca algunos detalles de mi vida». «Elena», Juliana se inclinó hacia adelante. «Soy tu hermana pequeña, no una idiota». Había algo más ahí. Un suspiro escapó de los labios de Elena. Hubo un breve romance, hace casi 2 años. ¿Y qué pasó? Elena recordó con dolor aquel periodo. El emocionante comienzo de una relación con alguien que realmente la entendía, que compartía sus pasiones intelectuales y la hacía sentir viva de nuevo. Y luego el diagnóstico de Cecilia, las pruebas, las consultas médicas. Mamá enfermó. Necesitaba cuidados constantes, ¿te acuerdas? Y con Roberto viviendo en otra ciudad en aquella época y tú con tu exposición de arte, cancelaste tu vida para cuidar de ella, concluyó Juliana,
con doloroso reconocimiento en su voz. Como siempre. Elena se encogió de hombros. Era lo que había que hacer. ¿Y Miguel no esperó? Quería esperar, confesó Elena. Incluso se ofreció a ayudar, pero yo... Elena se detuvo, dándose cuenta de algo por primera vez. Creo que yo misma me alejé. Era más fácil centrarme solo en la familia que intentar equilibrar todo. Juliana asintió lentamente, como si una pieza importante del rompecabezas finalmente encajara. Como siempre has hecho. Como siempre he hecho, asintió Elena con una sonrisa triste. Juliana se levantó de repente. Tenemos que arreglar esto, Helena. Toda esta situación. No es tan sencillo, Yu. Hay décadas de complicadas dinámicas familiares en juego. Quizás no sea sencillo, admitió Juliana, pero es necesario, y yo te ayudaré. Hizo una pausa, y luego añadió con sorprendente determinación, empezando por el testamento. Hablaré con papá hoy mismo. Elena observó a su hermana menor con una mezcla de admiración y escepticismo. Cecilia nunca permitirá cambios significativos. Una sonrisa decidida apareció en el rostro de Juliana, tan parecida a la de su madre, que Elena casi se rió de la ironía. Bueno, mamá descubrirá que ya no soy esa niña que siempre cedía a todo lo que ella quería. Y por primera vez en días, Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. El mensaje de texto de Miguel llegó a última hora de la tarde del viernes, cuando Elena corregía exámenes en su apartamento. ¿Café mañana? A las 10 en el Botánico, sin presión. Elena miró las palabras en la pantalla durante largos minutos. Una parte de ella quería rechazar la invitación. Ya había suficiente drama en su vida como para añadir complicaciones románticas. Pero otra parte, que había ido ganando fuerza desde la noche de la cena, ansiaba hablar con alguien que la viera tal y como era, sin las lentes distorsionadas de la historia familiar. Allí estaré, respondió finalmente. A la mañana siguiente, Elena llegó al café del Jardín Botánico 10 minutos antes, un hábito que nunca había podido romper. El pequeño establecimiento, enclavado entre árboles centenarios y parterres floridos, era uno de sus lugares favoritos de la ciudad. No era de extrañar que Miguel lo recordara. Él ya estaba allí, sentado en una mesa al aire libre, observando un colibrí que se alimentaba de una flor cercana. Al verla, se levantó con una cálida sonrisa. «Has venido», dijo, como si no estuviera seguro hasta ese momento. «Dije que vendría», respondió Elena sentándose. Se estableció un silencio cómodo mientras el camarero traía los menús. Elena observó discretamente a Miguel. Los 2 años que habían pasado desde que se separaron no habían cambiado mucho su aspecto físico, tal vez un poco más de canas en las sienes, algunas arrugas más profundas alrededor de los ojos, pero había algo diferente en su presencia, una solidez que ella no recordaba. «¿Cómo estás, Elena?» «¿De verdad?», preguntó él después de que hicieran sus pedidos. Elena consideró la pregunta con seriedad. «Honestamente, estoy en proceso. Tengo momentos de ira intensa, otros de profunda tristeza, y algunos, sorprendentemente, de alivio». ¿Alivio? Por enfrentarme por fin a algo que, ahora me doy cuenta, siempre ha estado ahí. Esa sensación de ser diferente, en mi propia familia. Miguel asintió con comprensión. A veces, nombrar al monstruo que hay debajo de la cama es el primer paso para dejar de tenerle miedo. Poético, como siempre. Sonrió Elena levemente, sintiéndose más relajada de lo que esperaba. Pero acertado. Llegó el café, y Elena envolvió la taza con las manos, disfrutando del calor. «Juliana me llamó ayer», comentó Miguel. «Está decidida a arreglar la familia», como dijo. Elena levantó las cejas, sorprendida. «No mencionó que seguía en contacto contigo. Fue la primera vez desde aquella noche. Al parecer, encontró mi número en la agenda de tu antiguo móvil, que se quedó en casa de tus padres, el que usabas cuando estábamos...» Titubeó. «Más unidos. Mi hermana tiene talento para la investigación», comentó Elena secamente, aunque por dentro le molestaba la idea de que Juliana husmeara en sus contactos personales. «Dijo que Augusto pidió hablar con el abogado de la familia», continuó Miguel, «y que Cecilia no está nada contenta con eso». Elena tomó un sorbo de café, procesando la información. «¿Por qué te contó eso?» «Sin ánimo de ofender, pero tú no eres exactamente parte de la familia». Miguel la observó por encima del borde de su taza. «Al parecer,
Juliana cree que soy su protector legal o algo así. Creo que quedó bastante impresionada con mi pequeña actuación como abogado, que, debo decir, fue bastante convincente, admitió Elena. Nunca te había visto en ese papel antes. Bueno, no es un lado que muestre a menudo. Hace mucho tiempo que descubrí que prefiero discutir sobre Dostoyevsky que litigar en los tribunales. Hizo una pausa. Pero por ti, Elena, puedo desempolvar mi título de derecho cuando sea necesario. La declaración quedó flotando entre ellos, cargada de significados tácitos. Elena sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. Miguel, sobre nosotros. No hace falta que hablemos de eso ahora, la interrumpió amablemente. Tienes muchas cosas entre manos. Solo quería que supieras que estoy aquí, como amigo, como abogado ocasional o... Dejó la frase sin terminar. Elena estudió al hombre que tenía delante. 2 años atrás, cuando las exigencias familiares la hicieron retroceder en la incipiente relación, Miguel respetó su decisión sin presionarla. Ahora, volvía a ofrecerle su apoyo sin pedir nada a cambio. ¿Por qué te importa tanto?, preguntó ella bruscamente, después de cómo terminé las cosas entre nosotros. Miguel consideró la pregunta por un momento. ¿Sabes lo que me atrajo de ti desde el principio, Elena? No fue solo tu brillante análisis de Gabriel García Márquez o tu sutil sentido del humor. Sonrió. Fue cómo pones a los demás primero, constantemente. Cómo cuidas a las personas que amas. Elena comenzó a protestar, pero él levantó la mano. Déjame terminar. Es una cualidad admirable, pero también he visto cómo te perjudica. Cómo te apagas para hacer lo que tu familia necesita. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y tal vez, solo tal vez, me importa porque quiero que descubras quién es Elena cuando no está ocupada cuidando de todos los demás. Las palabras golpearon a Elena con una fuerza inesperada y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Parpadeó rápidamente para contenerlas. Lo siento, dijo Miguel. No quería hacerte sentir incómoda. No es incomodidad, aseguró ella, recuperando la compostura. Es reconocimiento. No estoy acostumbrada a que alguien me vea tan claramente. Antes de que Miguel pudiera responder, sonó el teléfono de Elena. Miró el identificador de llamadas y frunció el ceño. Es Roberto. Contesta. La animó Miguel. Puede ser importante. Elena contestó y escuchó atentamente mientras su hermano hablaba rápidamente al otro lado de la línea. Su rostro se fue poniendo pálido poco a poco. Voy para allá ahora, dijo finalmente, y colgó. Miró a Miguel con expresión preocupada. Es papá. Ha sufrido algún tipo de colapso después de una discusión con mamá sobre el testamento. Está en el hospital. El pasillo del hospital bullía con la actividad controlada típica de las instituciones médicas. Enfermeras moviéndose con determinación, médicos consultando historiales, familiares esperando noticias con expresiones tensas. Elena aceleró el paso, con Miguel siguiéndola de cerca tras insistir en acompañarla. Divisó primero a Roberto, de pie junto a una máquina de café, con aspecto agotado. A su lado, Marcela le hablaba en voz baja, con una mano apoyada en su brazo. Elena, la llamó Roberto, aliviado al verla. Me alegro de que hayas llegado tan rápido. ¿Cómo está?, preguntó Elena sin saludar. Estable ahora. Parece que ha sido un episodio de hipertensión grave, con síntomas que inicialmente sugerían un derrame cerebral. Afortunadamente, las pruebas han descartado esa posibilidad. Elena sintió que las piernas le temblaban de alivio. Miguel se acercó discretamente, ofreciéndole apoyo sin tocarla, un gesto que no pasó desapercibido para Roberto, que arqueó las cejas brevemente. ¿Qué ha pasado exactamente?, preguntó Elena. Roberto intercambió una mirada con Marcela antes de responder. Papá llamó al doctor Mendonça, el abogado de la familia, para discutir cambios en el testamento. Cuando mamá se enteró, hubo una discusión acalorada, completó Marcela, cuando Roberto dudó. Según Juliana, que estaba presente, tu madre se enfureció, acusando a tu padre de estar siendo manipulado y traicionando años de planificación familiar. Elena cerró los ojos momentáneamente. Conocía bien esa dinámica. Augusto rara vez se enfrentaba directamente a Cecilia, pero cuando lo hacía, las consecuencias emocionales eran severas. ¿Dónde está Juliana ahora?, preguntó Elena. Con mamá, en la habitación de papá, respondió Roberto.
Los médicos solo permiten 2 visitantes a la vez. Elena asintió, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Y el doctor Mendonça? ¿Todavía estaba allí cuando ocurrió? Se marchó poco antes. Por lo que tengo entendido, él y papá ya habían terminado de hablar cuando llegó mamá. Miguel, que hasta entonces había permanecido en silencio, finalmente habló. Lo siento mucho por tu padre, Roberto. Si hay algo que pueda hacer... Roberto miró a Miguel con expresión indescifrable antes de extender la mano. Gracias por traer a mi hermana. Y por aquella noche en la cena. Creo que todos necesitábamos ese golpe de realidad. El gesto sorprendió tanto a Elena como a Miguel. Elena siempre había visto a Roberto como el hijo que más se alineaba con las opiniones de sus padres, especialmente con las de Cecilia. Voy a ver si puedo entrar a ver a papá, dijo Elena, queriendo aprovechar el momento antes de que surgieran nuevas tensiones. Te espero aquí, ofreció Miguel. Tómate el tiempo que necesites. Elena caminó por el pasillo hasta encontrar la habitación indicada. Se detuvo un momento antes de entrar, respirando profundamente para prepararse. A través de la pequeña ventana de la puerta, podía ver a Augusto acostado en la cama, luciendo más pequeño y frágil que nunca, conectado a monitores que emitían pitidos constantes. A su lado, Cecilia le sostenía la mano, mientras Juliana le ajustaba la almohada. Al entrar, 3 pares de ojos se volvieron hacia ella. Augusto fue el primero en hablar, con voz débil pero decidida. «Hija mía, sabía que vendrías». Elena se acercó a la cama e inclinó la cabeza para besar la frente de su padre. «Claro que vine, papá. ¿Cómo te encuentras?» «Como un viejo tonto que debería haber arreglado las cosas hace mucho tiempo», respondió Augusto con una pequeña sonrisa triste. Cecilia se acomodó en la silla, con la postura rígida. «Elena, no esperábamos verte tan pronto». El tono frío no pasó desapercibido, pero Elena prefirió ignorarlo. «Roberto me llamó inmediatamente, mamá. He venido tan rápido como he podido». Juliana, percibiendo la tensión creciente, intervino. «Elena ha venido con el profesor Almeida. Él la ha traído en coche». La mirada de Cecilia se endureció aún más. «Así que tu amigo está metido otra vez en los asuntos de nuestra familia». «Miguel solo me ofreció llevarme, mamá», respondió Elena, manteniendo la voz tranquila por consideración al estado de Augusto. «Está preocupado, como todos nosotros». Augusto apretó ligeramente la mano de Elena. «Me ha caído bien. Tiene valor». «Augusto», advirtió Cecilia, «no empieces ahora. El médico ha dicho que evites tensiones». «La tensión no viene de mí, querida», respondió Augusto, con una firmeza sorprendente para alguien en una cama de hospital. «Viene de décadas fingiendo que algunas verdades no existen». El silencio que siguió fue denso. Juliana lanzó una mirada significativa a Elena, una comunicación silenciosa entre hermanas que decía: «Algo ha cambiado. Hoy he hablado con el doctor Mendonça», continuó Augusto, mirando directamente a Elena. «He hecho cambios en el testamento». «Augusto», exclamó Cecilia, «el médico te ha dicho que descanses, no que retomes las discusiones que te trajeron aquí en primer lugar». «Es precisamente por estar aquí por lo que necesito hablar, Cecilia», respondió Augusto con sorprendente claridad. «Este susto me ha hecho darme cuenta de que no tenemos tiempo infinito para arreglar nuestros errores». Elena sintió que se le encogía el corazón. «Papá, no tienes que hacer esto ahora. Tu salud es más importante». «No, Elena», insistió Augusto. «Es precisamente ahora cuando necesito decir esto». Respiró hondo antes de continuar. «Cuando llegaste a nuestra casa, con 7 años, con tus ojos enormes y asustados, me enamoré inmediatamente. No como ya amaba a Roberto, que era mi primer hijo, sino de una forma nueva, especial. Eras tan inteligente, tan observadora, tan decidida a ser amada». Elena sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó contenerlas. Augusto rara vez hablaba de sus sentimientos, especialmente sobre la adopción. «Me prometí a mí mismo que sería el padre que te merecías», continuó, «y durante muchos años creo que lo conseguí. Pero en algún momento, quizá cuando te hiciste tan independiente, tan exitosa, empecé a dar tu presencia por sentada, a esperar que siempre estuvieras ahí para todos nosotros, sin preguntarte qué necesitabas». «Augusto»,
Por favor, intentó de nuevo Cecilia, pero él la ignoró. Y cuando llegó el momento de pensar en el futuro, en lo que dejaríamos a nuestros hijos, cometí el error imperdonable de permitir que consideraciones prácticas, quien necesitaba más, sustituyeran lo que debería ser obvio, que tú mereces el mismo reconocimiento que nuestra hija. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Elena. Juliana también lloraba en silencio. Incluso Cecilia parecía emocionalmente conmocionada, aunque mantenía una postura rígida. Por eso hoy, concluyó Augusto, he dado instrucciones al doctor Mendonça para que reescriba el testamento. La casa será para Roberto y Marcela, sí, porque ellos tienen a los niños. El apartamento de la playa para Juliana, tal y como estaba previsto. Y para ti, hija mía. Augusto. La voz de Cecilia cortó el aire como una navaja. No creo que este sea el lugar ni el momento. Pero, por primera vez que Elena podía recordar, Augusto simplemente ignoró a su esposa y continuó. Para ti, Elena, dejaremos el terreno en Petrópolis y el fondo de inversión que te dejó tu abuelo. Es aproximadamente 1/3 de nuestros bienes, como debería haber sido desde el principio. El silencio que siguió solo fue interrumpido por el pitido constante de los monitores. Elena no sabía qué decir. El terreno en Petrópolis era una propiedad importante donde la familia soñaba con construir una casa de campo y, por lo que ella sabía, el fondo de inversión representaba una suma considerable. Papá, yo no... No es negociable, Elena, dijo Augusto con una sonrisa cansada. Ya está hecho, y debería haberse hecho hace mucho tiempo. Elena miró a Cecilia, esperando una explosión de indignación. Pero, para su sorpresa, solo vio a una mujer envejecida, con lágrimas contenidas y una expresión que mezclaba resentimiento y, sorprendentemente, un atisbo de vergüenza. Por primera vez, Elena se dio cuenta de que tal vez Cecilia también estaba cansada de la dinámica familiar que habían construido a lo largo de las décadas. 3 semanas después de la hospitalización de Augusto, la casa de los padres de Elena estaba irreconocible. No físicamente. Los mismos muebles antiguos ocupaban sus lugares habituales. Las mismas fotografías familiares adornaban las paredes. El mismo aroma a café recién hecho impregnaba la cocina por las mañanas. El cambio estaba en el ambiente, en las interacciones, en las verdades que ahora podían decirse en voz alta. Elena llegó al almuerzo del domingo con una tarta de manzana casera, una receta que Cecilia le había enseñado cuando era adolescente y que rara vez tenía tiempo de preparar. Miguel la había ayudado la noche anterior, convirtiendo la tarea en una experiencia casi terapéutica, pero no se lo mencionaría a su madre. Todavía no. «¡Tía Elena!». El grito animado vino de Pedro, el hijo mediano de Roberto y Marcela, que corrió hacia la entrada para abrazarla. Con 10 años, era el sobrino que más se parecía a Elena en temperamento. Tranquilo, estudioso, siempre con un libro a mano. «Hola, pequeño profesor», sonrió ella, equilibrando el pastel con una mano mientras le despeinaba al niño con la otra. «¿Cómo va el club de lectura que hemos empezado?» «Genial. Ya he terminado el libro que me diste y he empezado otro. Papá me ha dicho que puedo usar una de las estanterías del despacho solo para mis libros». El orgullo en la voz de su sobrino le alegró el corazón a Elena. En los últimos años, se había acercado más a los niños, tratando de construir el tipo de relación que le hubiera gustado tener con los adultos cuando era pequeña. «El abuelo te está esperando en la terraza», informó Pedro, quitándole la tarta de las manos. «Voy a llevarla a la cocina». Elena encontró a Augusto sentado en su silla favorita en el porche trasero, contemplando el jardín que Cecilia cultivaba con tanto esmero. Su recuperación avanzaba bien, aunque los médicos le habían recomendado cambios significativos en su estilo de vida. Menos estrés, dieta controlada, paseos diarios. «Papá», lo llamó suavemente, inclinándose para besarle la mejilla. «Ah, Elena», sonrió Augusto con los ojos iluminados, puntual como siempre. Elena se sentó en la silla junto a él, disfrutando del momento de tranquilidad antes de que se reuniera el resto de la familia. «¿Cómo te encuentras hoy?» «Cada día mejor», respondió él, y luego bajó la voz en tono conspirador. «Aunque tu madre me trata como si fuera de porcelana. Apenas me deja levantarme para coger un vaso de agua». Elena se rió, reconociendo el comportamiento típico de Cecilia.
Expresar su preocupación a través del control. Solo está preocupada, papá. Lo sé, suspiró Augusto, y luego miró directamente a su hija. ¿Y cómo van las cosas entre vosotras dos? La pregunta era delicada. En las semanas posteriores a la hospitalización, Cecilia se había mostrado extrañamente apagada, menos autoritaria, menos crítica. No se había disculpado directamente con Elena. Eso habría sido demasiado. Pero había pequeños gestos. Preguntarle por sus clases, comentar un artículo que Elena había publicado recientemente, incluso elogiar un vestido nuevo. Para quienes conocían a Cecilia, eran casi declaraciones de amor. Estamos encontrando un nuevo equilibrio, respondió Elena con cautela. Es un proceso. Augusto asintió con comprensión. No se le dan bien los cambios. Nunca se le han dado. Pero lo está intentando. A su manera. Lo sé, papá. Sonrió Elena levemente. Y estoy tratando de entender que tal vez ella también tenga sus propias inseguridades que nunca ha sabido expresar adecuadamente. Esta era una conclusión reciente para Elena, que la rigidez y las exigencias constantes de Cecilia podían provenir de una profunda incertidumbre sobre su propio valor, sobre su capacidad como madre. ¿Sabes?, comenzó Augusto, mirando de nuevo al jardín. Cuando decidimos adoptar, Cecilia estaba aterrorizada, no por la responsabilidad, nunca le ha dado miedo eso, sino por no saber si sería capaz de querer a un niño que no era suyo de la misma forma que quería a Roberto. Esta era una información nueva para Elena, que sintió un nudo en el pecho. Luchó contra ese miedo, continuó Augusto. Y cuando llegaste, con esos ojos enormes y esa determinación por complacer, bueno, creo que una parte de ella siempre temió no estar a la altura de lo que te merecías. Y tal vez, con el tiempo, ese miedo se convirtió en esa necesidad de demostrar que realmente pertenecías a nosotros de otras formas. Elena dejó que las palabras calaran en ella, tratando de imaginar a la joven Cecilia enfrentándose a sus inseguridades y transformándolas en la fuerza imperiosa que dominaba a la familia. Eso no lo justifica todo, añadió Augusto rápidamente, pero quizá ayude a entenderlo. Sí, ayuda, asintió Elena suavemente. El sonido de voces animadas anunció la llegada de Roberto con su familia. Inmediatamente después, Juliana entró en la terraza con una botella de vino y copas. «Hora de la bebida medicinal de papá», bromeó, llenando una copa con una cantidad moderada de vino tinto, el único vicio que los médicos habían permitido que Augusto mantuviera, en dosis controladas. Mientras la familia se reunía, Elena observaba las interacciones con nuevos ojos. Roberto parecía más relajado, menos preocupado por demostrar su valía como hijo mayor. Juliana estaba sorprendentemente atenta, ayudando en la cocina sin que se lo pidieran. Un comportamiento nuevo para la Benjamina, que siempre había sido tratada como una eterna adolescente. Y luego estaba Cecilia, moviéndose entre la cocina y el comedor, organizando todo como siempre había hecho, pero con una energía diferente, menos mandona, más coordinadora. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, hubo un momento de reconocimiento mutuo, no exactamente cálido, pero auténtico. «Elena», llamó Cecilia, «¿podrías ayudarme con la ensalada, por favor?» En la cocina, madre e hija trabajaron codo con codo, en un silencio cómodo durante unos minutos. Elena notó que Cecilia parecía querer decir algo, pero dudaba. Otra novedad para alguien que rara vez filtraba sus pensamientos. «Tu pastel se ve muy bien», comentó finalmente Cecilia. «¿Le pusiste canela extra, como te enseñé?» «Sí», respondió Elena. «Y un poco de nuez moscada, una sugerencia de Miguel». El nombre flotó entre ellas por un momento. Miguel ya no era un tabú, pero su reingreso en la vida de Elena seguía siendo un tema delicado para Cecilia. «Él parece un hombre decente», dijo finalmente Cecilia, sorprendiendo a Elena. «Juliana me ha dicho que ha estado muy atento con tu padre, incluso lo ha llevado a algunas citas mientras tú estabas dando clase». Este era un detalle que Elena desconocía. No lo sabía. Cecilia cortó los tomates con precisión quirúrgica. «A tu padre le cae bien. Dice que hace preguntas interesantes». Hizo una pausa y añadió: «Y está claro que se preocupa por ti». Elena no sabía cómo responder. Era lo más parecido a una aprobación que Cecilia había mostrado jamás hacia ningún hombre en la vida de Elena.
¿Has pensado en invitarlo a comer el domingo que viene?, preguntó Cecilia, sin apartar la vista de la tabla de cortar. Si no tiene otros planes, claro. La oferta, porque eso era lo que representaba, una apertura, una invitación para que Miguel entrara en el círculo familiar, pilló a Elena completamente desprevenida. Yo puedo preguntárselo, respondió con cautela. Bien, dijo Cecilia con determinación, como si hubieran zanjado una discusión sobre el menú de la semana. Ahora lleva esa ensalada a la mesa, por favor. Ya casi está todo listo. Durante el almuerzo, Elena observó a su familia con una extraña sensación de distanciamiento y pertenencia al mismo tiempo, como si estuviera viendo una película en la que también actuaba. Había tensiones sin resolver. Sí, décadas de dinámicas disfuncionales no desaparecerían en unas semanas, pero también había algo nuevo emergiendo, una honestidad que antes no existía. Cuando Augusto levantó su copa para brindar, todos se quedaron en silencio. Por la familia, dijo simplemente, con todas sus imperfecciones, complicaciones, y aún así, su amor. Los ojos de Elena se encontraron con los de Cecilia al otro lado de la mesa, y por un breve instante, madre e hija compartieron un entendimiento silencioso. El comienzo de un nuevo capítulo, quizá no perfecto, pero más verdadero que el anterior. El jardín de la universidad estaba radiante aquella tarde de primavera, con estudiantes esparcidos por el césped, disfrutando del sol después de semanas de lluvia. Elena caminaba lentamente entre los parterres floridos, con una pila de trabajos corregidos en una carpeta bajo el brazo. «Profesora Monteiro». Elena se volvió y vio a una de sus alumnas más brillantes saludándola con entusiasmo. «Paula, ¿cómo estás?», la saludó con una sonrisa. «Muy bien, profesora. Acabo de recibir la noticia de que me han aceptado en el programa de maestría en literatura comparada de la USP. Eso es maravilloso», exclamó Elena con sinceridad. «Tu tesis sobre narrativas poscoloniales merecía ese reconocimiento. Enhorabuena. Ha sido gracias a su orientación», respondió Paula, radiante. «Usted creyó en mí cuando yo misma dudaba». La sincera gratitud de la joven conmovió profundamente a Elena. En los últimos 2 meses, desde la crisis familiar que culminó con la hospitalización de su padre, había vuelto a conectar con su pasión por la enseñanza de una forma renovada. Era como si deshacerse del peso de las expectativas familiares no expresadas hubiera liberado energía para reinvertir en su vocación. «Tengo que correr a la clase del profesor Almeida», dijo Paula, mirando el reloj. «Me comentó que están organizando un simposio sobre literatura e identidad para el próximo semestre». Elena sintió una pequeña sonrisa en los labios al pensar en el proyecto que ella y Miguel habían comenzado a desarrollar. «Sí, todavía estamos en la fase de planificación, pero será un evento interesante. No puedo esperar», dijo Paula despidiéndose y apresurándose por el camino de piedras. Elena continuó su camino, saboreando el momento de tranquilidad. Su relación con Miguel había evolucionado con cuidado en los últimos meses. No se precipitaron, conscientes de que tanto el pasado como los recientes disturbios familiares exigían paciencia. Pero había una certeza creciente, una solidez que Elena nunca había experimentado en relaciones anteriores. El domingo anterior, Miguel había asistido por primera vez a la comida familiar como su pareja oficial. La experiencia había sido sorprendentemente menos incómoda de lo que Elena había previsto. Cecilia, fiel a su estilo, había bombardeado a Miguel con preguntas sobre su carrera, su familia y sus intenciones, pero lo había hecho con una curiosidad que parecía genuina, no hostil. Augusto y Miguel se habían enzarzado en una animada discusión sobre literatura rusa que duró casi toda la tarde. Elena observaba con asombro cómo su padre, normalmente tan reservado, exponía teorías e interpretaciones con entusiasmo juvenil, mientras Miguel respondía con igual fervor. «Has encontrado a alguien que puede seguirte el ritmo tanto a ti como a tu padre intelectualmente», comentó Juliana en un momento de intimidad. «No es de extrañar que mamá esté preocupada. Ella siempre ha sido la única que podía desafiaros a los dos». La observación de Juliana había sido perspicaz. Quizás parte del resentimiento de Cecilia a lo largo de los años tenía que ver con el miedo a perder su posición única en la familia, la matriarca fuerte que mantenía a todos unidos, que tomaba las decisiones difíciles. Elena llegó al edificio del Departamento de Literatura y subió las escaleras hacia su oficina.
Al abrir la puerta, encontró un pequeño jarrón con lirios blancos sobre su escritorio, sus flores favoritas. La tarjeta decía simplemente: para celebrar un año de tu artículo sobre Clarice Lispector. Sigo impresionado. M. El sencillo gesto, que celebraba su carrera y no solo su papel en una relación, ejemplificaba lo que Elena más valoraba de Miguel: su capacidad para verla completamente, como académica, como mujer, como persona compleja con sus propias ambiciones e inseguridades. Un suave toque en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Cecilia, que parecía un poco fuera de lugar en el ambiente académico. «¿Mamá?» Elena no pudo ocultar su sorpresa. En 20 años como profesora en la universidad, Cecilia nunca había visitado su despacho. «Espero no interrumpir nada importante», dijo Cecilia, mirando a su alrededor con curiosidad contenida. «No. Pasa, por favor», se apresuró a decir Elena, indicándole la silla frente a su escritorio. «¿Ha pasado algo? ¿Está bien, papá?» «Tu padre está muy bien», le aseguró Cecilia, sentándose con su habitual postura erguida. «De hecho, está pasando la tarde jugando con Roberto y los niños. Pensé en aprovechar para...» Vaciló, algo raro en una mujer normalmente tan asertiva. «Para hablar contigo, sin distracciones ni interrupciones». Elena sintió una ligera aprensión. A pesar de las recientes mejoras en la dinámica familiar, las conversaciones privadas con Cecilia aún tenían el potencial de generar tensión. «Claro», respondió, sentándose también. «¿Quieres un café?» «No, gracias». Cecilia abrió el bolso y sacó un sobre marrón. Lo colocó cuidadosamente sobre la mesa entre ellas. «¿Qué es eso?», preguntó Elena. «Algo que debería haberte dado hace mucho tiempo», respondió Cecilia, empujando el sobre hacia ella. Con cuidado, Elena abrió el sobre y sacó su contenido. Fotografías antiguas, algunas ya amarillentas por el paso del tiempo, y lo que parecía ser una carta escrita a mano en papel rayado. «¿Son mis padres biológicos?», preguntó Elena, reconociendo los rostros jóvenes y sonrientes de una de las fotografías. «Sí», confirmó Cecilia. «Y también hay una carta que tu madre biológica te escribió antes del accidente. Se la dejó a su hermana, que nos la entregó cuando te adoptamos». Elena miró la carta con una mezcla de emociones. Conmoción, ansiedad, curiosidad. No sabía que esto existía. «Lo sé», dijo Cecilia respirando hondo. «Cuando recibimos esta carta y las fotos, estabas pasando por un periodo muy difícil de adaptación. Yo pensé, que sería más perturbador que beneficioso mostrártelo en ese momento». Elena hojeó las fotos con cuidado. Había imágenes de ella de bebé en brazos de sus padres, cumpleaños, paseos por el parque, fragmentos de una vida que apenas recordaba. «¿Y después?», preguntó suavemente, sin acusar, pero necesitando entender. Cecilia entrelazó los dedos sobre su regazo, un gesto que Elena reconocía como señal de nerviosismo. «Después, creo que tuve miedo», admitió Cecilia, con la voz más baja de lo normal. «Miedo de que si te conectabas demasiado con el pasado, con ellos, yo perdería la oportunidad de ser realmente tu madre». La admisión de vulnerabilidad era tan inusual en Cecilia que Elena se quedó momentáneamente sin palabras. Con el tiempo, se hizo cada vez más difícil encontrar el momento adecuado. Continuó Cecilia. «Y entonces creciste, te graduaste, construiste tu vida. Me convencí de que tal vez ya no necesitaba esos recuerdos, que solo servirían para reabrir heridas cicatrizadas». Elena sostuvo la carta cerrada, sintiendo el peso de aquellas palabras nunca leídas. «Pero ahora has decidido entregármela». «Después de todo lo que pasó», dijo Cecilia mirando a su hija con determinación, «me di cuenta de que no tengo derecho a quedarme con esto. Nunca lo tuve. Fue un error por mi parte». Las palabras flotaron entre ellas, lo más parecido a una disculpa que Cecilia probablemente podría articular. «Gracias», dijo Elena simplemente, comprendiendo el gesto por lo que era, no solo la devolución de recuerdos de su pasado, sino un reconocimiento de su autonomía, de su derecho a tener su propia historia completa. «Si quieres», ofreció Cecilia vacilante, «puedo salir para que leas la carta en privado». Elena consideró la oferta y luego negó con la cabeza. «De hecho, me gustaría que te quedaras, si no te importa. Esa carta es parte de mi historia, pero tú también lo eres.
Entonces algo sucedió en el rostro normalmente controlado de Cecilia. Un breve desmoronamiento de su compostura, un brillo en los ojos que sugería emociones profundas contenidas. Asintió en silencio. Con cuidado, Elena desdobló la carta, reconociendo la delicada caligrafía como familiar de algún lugar muy lejano en su memoria. Comenzó a leer en voz alta. Mi querida hija, si algún día estás leyendo esta carta, significa que algo nos ha sucedido a tu padre y a mí. Espero de todo corazón que nunca tengas que leer estas palabras, que podamos estar a tu lado en cada paso importante de tu vida. Pero si el destino decide otra cosa, quiero que sepas algunas cosas. Las palabras de su madre biológica fluían por la habitación, creando un puente entre el pasado y el presente, entre las pérdidas y los nuevos comienzos. Y mientras leía, Elena sintió una extraña sensación de plenitud, como si finalmente se cerrara un círculo, permitiendo que comenzara otro. La primavera avanzaba hacia el verano, trayendo consigo días más largos y noches cálidas que invitaban a la reflexión. Elena estaba sentada en el balcón de su apartamento, rodeada de pilas de exámenes finales del semestre y una copa de vino tinto. La carta de su madre biológica, ahora enmarcada, ocupaba un lugar discreto, pero importante en su estantería. Las palabras de esa carta, llenas del amor, la esperanza y la sabiduría de una mujer que, de alguna manera, había previsto que podría no estar presente en la vida de su hija, se habían convertido en una fuente de fortaleza en los últimos meses. Elena había descubierto una nueva dimensión de sí misma a través de aquellas líneas escritas décadas atrás. La hija de Elisa y Carlos, dos jóvenes profesores apasionados por la literatura y la justicia social, que soñaban con un mundo mejor para su única hija. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Miguel. He terminado de revisar tu artículo, dijo sin preámbulos. Es brillante, Elena. La forma en que conectas las experiencias de pérdida y pertenencia en la literatura brasileña contemporánea va a causar impacto. Elena sonrió, apreciando su entusiasmo genuino. Gracias. Todavía no estoy segura del último capítulo, pero... El último capítulo es el más poderoso, la interrumpió Miguel. Es donde realmente te permites ser personal, vincular la teoría con la experiencia vivida. Este era su primer trabajo académico que incorporaba elementos de su propio viaje, no explícitamente autobiográfico, pero innegablemente influenciado por su reciente reconexión con su pasado y la redefinición de su presente. Tengo noticias, continuó Miguel. La universidad ha aprobado nuestra propuesta para el simposio internacional. Tenemos la financiación completa. Miguel, eso es maravilloso, exclamó Elena. El proyecto que habían desarrollado juntos, un encuentro académico sobre identidad, literatura y pertenencia, era ambicioso y significativo para ambos, tanto profesional como personalmente. Y hay más, añadió él, con una sonrisa audible en su voz. La editorial Compañía das Letras ha mostrado interés en publicar una recopilación con los trabajos presentados. Han mencionado específicamente tu nombre como organizadora principal. Eso es, titubeó Elena, asimilando la magnitud de la oportunidad. Era el tipo de reconocimiento que podía transformar su carrera, elevándola de profesora respetada a referencia en su campo. Es merecido, añadió Miguel. Llevas años trabajando para ello, Elena. Después de colgar, Elena se quedó en el balcón, observando las luces de la ciudad que comenzaban a parpadear en el crepúsculo. La sensación de realización profesional se mezclaba con una reflexión más amplia sobre cómo había cambiado su vida desde aquella fatídica cena familiar, hacía solo 6 meses. Sonó el timbre, anunciando la llegada de Juliana. Las hermanas habían establecido un ritual de cenas quincenales, alternando entre sus apartamentos, un espacio para fortalecer su relación lejos de la dinámica familiar más amplia. He traído comida tailandesa y ese helado de pistacho que te encanta, anunció Juliana, entrando con bolsas de papel. Y tengo noticias. Yo también, respondió Elena, ayudando a su hermana a organizar los recipientes en la pequeña mesa de comedor. Mientras compartían la comida, Juliana reveló su gran noticia. Después de años de trabajos temporales en galerías, finalmente había recibido una propuesta para comisariar su propia exposición, una muestra de artistas emergentes centrada en temas de familia e identidad. Lo cual me recuerda,
dijo Juliana, rebuscando en su bolso, que tengo algo para ti. Le entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Elena lo abrió con cuidado, revelando una caja de madera finamente trabajada. Dentro encontró un broche de plata envejecida con forma de libro abierto. Era de la abuela, explicó Juliana. Mamá me dio algunas joyas suyas la semana pasada y, cuando vi esto, supe que debía ser tuyo. Elena sostuvo el delicado broche, conmovida por el gesto. ¿Pero por qué mamá te ha dado las joyas de la abuela ahora? Siempre dijo que solo las repartiría. Después de morir lo sé, completó Juliana con una pequeña sonrisa. Parece que últimamente está reconsiderando muchas cosas. Dijo algo sobre no dejar para más tarde el reconocimiento que se puede dar hoy. Las palabras resonaron profundamente en Elena. Cecilia, siempre tan controladora con las posesiones y los legados, estaba distribuyendo voluntariamente herencias en vida, un gesto simbólico cuyo significado no se le escapaba a ninguna de las hermanas. ¿Cómo está realmente?, preguntó Elena. Aunque las relaciones habían mejorado significativamente, todavía había momentos de distancia, conversaciones incompletas. Juliana consideró la pregunta mientras servía más vino para ambas. Está cambiando, no de forma dramática. Sigue siendo Cecilia, al fin y al cabo, pero hay una nueva suavidad. La semana pasada la encontré mirando álbumes de fotos antiguas, incluyendo las de sus primeros años con nosotros. Cuando me acerqué, empezó a contar historias que nunca había compartido antes. ¿Qué tipo de historias? Sobre cuando llegaste, cómo le aterrorizaba hacer algo mal, no ser capaz de ser la madre que necesitabas, cómo se quedaba despierta por las noches observándote dormir, preocupada de que volvieran tus pesadillas. Elena sintió un nudo en la garganta. Aquellos primeros meses tras la muerte de sus padres biológicos eran un traumático borrón en su memoria, pero recordaba vagamente las pesadillas constantes, el miedo a dormir. Nunca me contó eso, dijo suavemente. Creo que hay muchas cosas que todos guardamos durante demasiado tiempo, respondió Juliana con sorprendente sabiduría. Pero quizá no sea demasiado tarde para empezar a compartirlas. Más tarde, después de que Juliana se marchara, Elena volvió al porche con una última copa de vino. El broche de su abuela adoptiva descansaba en su palma, un pequeño símbolo material que tenía un significado inmenso: aceptación, reconocimiento, pertenencia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Roberto. Reunión familiar extraordinaria convocada por mamá para el sábado. Asunto: discusión sobre el futuro de la finca en Minas. No tengo ni idea de qué se trata, pero parece importante. ¿Vienes? Elena miró el mensaje, intrigada. La finca en Minas Gerais era una propiedad que la familia de Cecilia había poseído durante generaciones, raramente visitada en las últimas décadas, pero de inmenso valor sentimental para su madre adoptiva. Que Cecilia quisiera discutir su futuro e incluyera a Elena en esa conversación era significativo. Allí estaré, respondió, sintiendo una curiosa mezcla de aprensión y esperanza. Cada nuevo encuentro familiar parecía traer revelaciones y reconfiguraciones en las relaciones que había considerado tan sólidamente establecidas durante décadas. Con el broche en una mano y el teléfono en la otra, Elena se sintió extrañamente conectada con todas las partes de su historia: el pasado, el presente y un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, parecía lleno de posibilidades en lugar de obligaciones.